guarda tu testimonio y sirve al Señor. Samuel fue un profeta de Dios que juzgó a Israel desde su juventud, ha envejecido y sabe que el día de su partida se acerca, está consciente de que pronto llegará el momento de ir a casa, a la presencia del Señor. Pero antes de partir convoca al pueblo para persuadirlo de que no se aparte de en pos de Jehová para servirle con todo su corazón, también les advierte que si perseveran en hacer el mal ellos y su rey perecerán. Pero antes de despedirse quiere dejar en claro una cosa, él sabe que ha andado con integridad y rectitud de corazón para con Jehová su Dios y quiere que el pueblo lo reconozca delante de Dios, con la finalidad de hacerles ver la magnitud de su pecado, al rechazar a Dios para que no reinara sobre ellos, porque por mano de Samuel Dios gobernaba Israel en ese tiempo. Porque el pueblo pecó pidiendo rey sobre ellos para ser como las otras naciones. He aquí las palabras de Samuel. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí, mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad, y os lo restituiré. Y ellos dijeron. Tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él les respondió. El Señor es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron. Él es testigo. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Bien habiendo dicho lo anterior, el punto que quiero destacar es este. Para que un hombre viejo se pare delante de todo un pueblo, y diga lo que Samuel ha dicho, significa que el hombre ha sido íntegro y recto durante toda su vida, y que nadie que hable verdad puede decir lo contrario. De hecho, el pueblo lo ha confirmado cuando dijo, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Ahora bien, ¿de qué me habla esta parte del discurso de Samuel? Respuesta. De testimonio. Y en parte es de lo que quiero hablarles en esta oportunidad. De la importancia del testimonio. Por esa razón, para aquellos que conocen al Señor, y tienen una relación con Él, y quieren servirle con todo el corazón, y andar en sus caminos haciendo siempre lo que le agrada, es importante que guarden su vida, que guarden su testimonio, que sean ejemplo en conducta y en palabra, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo, para que nadie que hablando verdad pueda decir algo contra ustedes, para que no pongan tropiezo a su ministerio si es a lo que aspiran. Porque desafortunadamente los errores y fracasos todo el mundo los recordará por largo tiempo, tal vez por siempre, y eso sin mencionar que las consecuencias de los pecados y malas decisiones son duras y difíciles de sobrellevar, y aunque los errores y pecados no anulan el llamado, sí serán un obstáculo para la aceptación de tu ministerio en los incrédulos y tal vez para la iglesia. Aunque eso tal vez sea solo por un tiempo. Si permaneces fiel a Dios. Y a la verdad eso tampoco debe ser algo de lo que debamos preocuparnos, pues no buscamos el favor de los hombres ni su aprobación, antes, buscamos ser hallados fieles y aprobados delante de Dios. Pero lo digo porque es necesario que sean irreprensibles, los que aspiran al ministerio, para no poner tropiezo al Evangelio. Pero si algunos de ustedes ya han manchado su imagen con algún pecado escandaloso o de cualquier otra índole, déjenme decirles que la solución está a la distancia de una oración, solo basta venir con arrepentimiento a los pies del Señor, y Él los perdonará y restaurará, como está escrito. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que, si es el caso de algunos, dense por enterados que hay esperanza y restauración, hay perdón en el nombre de Cristo, no es tu final, siempre y cuando reconozcas tu pecado y te arrepientas, en tal caso no se ha perdido nada. Permíteme darte un consejo que leí en un calendario que me dieron una vez que fui a cortarme el pelo. Si un día llegas a caer, no te preocupes, haz como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Y con esto no estoy diciendo, y ni siquiera sugiriendo, que puedes pecar deliberadamente cada día, pensando que Dios te perdonará, porque, aunque Dios es misericordioso y perdonador, ten por cierto que vas a sufrir las consecuencias, y por otro lado recuerda que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero lo digo para que no caigas en depresión o condenación por causa del pecado, sino para animarte a que vengas a los pies de Cristo, confesando tu pecado y apartándote de él, sabiendo que la vida sigue, y que tienes que levantarte en el nombre de Cristo. Después de todo, ¿quién no ha pecado, y quién no le ha fallado a Dios? David cometió adulterio y mandó matar a Urías Eteo. Moisés asesinó al egipcio, Pedro negó 3 veces al Señor, Pablo fue un terrorista religioso, y perseguidor de la iglesia, y además consintió en la muerte de Esteban cuando era apedreado por decir la verdad, Sansón pecó, y figura entre los héroes de la fe, de Hebreos 11. Y, todos estos hombres aunque pecaron, no dejaron de ser lo que fueron, hombres de Dios, de los que acabo de mencionar unos pecaron habiendo conocido al Señor, otros antes de haberlo conocido, lo cual me hace pensar que si pecas estando en Cristo, todavía hay oportunidad para ser un instrumento en las manos de Dios, si te arrepientes, y si pecaste antes de conocer al Señor, las cosas que cometiste en tu vida pasada no te descalifican para ser un siervo fiel del Señor, todos somos candidatos para ser usados por Dios sin importar qué. Por otro lado, ustedes que anhelan servir al Señor, permítanme decirles, que, probablemente el Señor no esté pensando en enviarlos como misioneros al otro lado del mundo, o que en los planes de Dios, algunos no serán llamados a predicar a las naciones, ni siquiera a ser predicadores, o cantantes famosos, pero si quiere que le sirvas en tu área de trabajo, con las personas que te rodean, es decir, con tus más cercanos, sean vecinos o familiares, porque es verdad que en lo que servimos a los demás, a Dios servimos. Él quiere que le sirvas siendo luz y ejemplo para las personas con las que convives diariamente, Él quiere que demuestres con tu vida que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y en aquellos que no lo son, por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que sea ejemplo en palabra y conducta, y por otro lado no te sientas menos que nadie, no te dejes menospreciar por nadie debido a tu juventud. Ya que la edad no es sinónimo de madurez, ni de sabiduría, ni la edad califica a las personas para el ministerio, en Filipenses capítulo 2, Pablo hablando de Timoteo, dice que no hay ninguno como él, que tenga el mismo sentir que Pablo, con respecto al amor que Pablo tiene por los filipenses, es decir que no hay otro, por lo menos cerca de Pablo en ese momento de su vida, que tenga el mismo amor y propósito para con los filipenses que él, y Timoteo es un joven, pero es el único igual al apóstol en ese sentido. Pues todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En otras palabras, todos tienen intereses personales y no el hacer la voluntad de Dios. Aspira siempre a ser como Samuel, profeta de Dios, que cuando lleguen los días de tu vejez, nadie pueda reprocharte nada ni hablar mal de ti, sé íntegro, sin tacha en el mundo, guarda tu testimonio, tus palabras y tu conducta, sirve al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Por otra parte, me gustaría hablar un poco de algunos personajes bíblicos, entre ellos Moisés, Pedro, Pablo y de aquel hombre de Dios que luchó por los derechos civiles en los Estados Unidos, me refiero a Martin Luther King. Simplemente para que tengas una idea de que todos califican, sin importar el estatus o la preparación académica, todos pueden hacer cosas grandes para Dios. De Martin Luther King podemos decir lo siguiente. Fue uno que aprendió de las circunstancias y de las crisis. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en la casa de sus abuelos en el dormitorio de sus padres, en el 501 de la avenida Auburn, en Atlanta, Georgia. Pasó su infancia en un ambiente apacible y cómodo, y debido a que la familia King era respetada en la próspera comunidad negra en Atlanta, eso le permitió vivir en un ambiente privilegiado. Cuando nació su padre lo bautizó con el nombre de Michael Luther King, pero a los 5 años, en 1934, su papá decidió cambiarle el nombre por el de Martin. Fue el segundo de 3 hijos. Su padre nació en el área rural del sur, creció trabajando con mulas, arando la tierra, pobre y analfabeto, pero hombre de principios que se propuso trabajar arduamente para salir de la miseria. Después se marchó a Alabama donde estudió y se casó con una joven llamada Alberta Williams, hija de un pastor bautista.
El año que nació el pequeño Martín se inició una época muy difícil para la vida norteamericana. La década de los 30 estaría marcada por la caída de la bolsa de New York, y por una profunda crisis económica que abrió paso a una época de depresión, paro y miseria. Durante la depresión 2/3 de los hombres negros de Atlanta carecían de empleo. Por lo que los primeros recuerdos de Martín eran las numerosas filas en el vecindario para obtener pan. Esto generó preguntas en el pequeño Martín que hacía a su madre, la cual en una ocasión respondió: «Son pobres, hijo», explicaba pacientemente la madre, «son tiempos muy difíciles y no hay trabajo para nadie, y menos para los negros». Además de miseria y pobreza, los negros de los estados del sur tenían que soportar unas leyes segregacionistas que suponían su discriminación y la falta de oportunidad de igualdades. Fue en este ambiente en el que creció el pequeño Martín, en ese mundo dividido del cual tomó conciencia y de lo que significaba el color de su piel. Años después él mismo lo narra así: «Durante 3 o 4 años, mis compañeros inseparables fueron 2 muchachos blancos cuyos padres poseían tiendas en el mismo barrio donde tenemos nuestra casa en Atlanta. De pronto algo cambió. Cuando cruzaba la calle para reunirme con ellos, sus padres me decían que no podía jugar. No eran hostiles, simplemente se deshacían en excusas. No pude aguantarme e interrogué a mi madre. Su madre, tratando de explicarle, contestó que no era bien visto que los niños negros jugaran con los blancos». «¿Por qué?», replicó el pequeño Martín. «Porque en el sur», contestó la madre, «los negros y los blancos tenemos que estar separados, ha sido así durante siglos». «¿Por qué?», insistió de nuevo Martín. «Los negros hemos estado siempre al servicio de los blancos. Ellos nos consideran inferiores. Hace muchos años éramos esclavos. Recogíamos algodón en sus plantaciones. Luego hubo una guerra civil entre el norte y el sur que acabó con la esclavitud. Pero hay algunos que creen que deberíamos seguir siendo sus esclavos y que tenemos que estar separados de ellos. Nos odian, Martín, tienes que aprender que la vida es dura, y un poco más para nosotros. Deberíamos resignarnos y aceptar que no tenemos los mismos derechos». Cosa que no tomaría en cuenta el pequeño Martín, pues en su vida adulta se convertiría en el líder y defensor de los derechos civiles para los negros en Norteamérica. Por lo que, al igual que Martín, te aconsejo que las circunstancias y las situaciones estresantes de la vida no te limiten, antes tómalas como medio de enseñanza para impulsarte a cumplir con el propósito de Dios para tu vida, animándote a hacer todas aquellas cosas que beneficien y provean una mejor calidad de vida para tu familia, comunidad y país. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito su santo nombre. En aquella época Atlanta era una ciudad donde imperaban las leyes segregacionistas, por lo que Martín tuvo que soportarlas y aceptarlas. Él mismo lo recordaba con estas palabras: «Había muchas tiendas en el centro. Yo no podía ir a una cafetería y pedir una hamburguesa y un café. Existía un sistema muy estricto de segregación. No había nada que pudiera llamarse integración racial en Atlanta». En cierta ocasión, Martín y su padre fueron a una zapatería y se sentaron en unos asientos desocupados, pero reservados para clientes blancos. El dependiente, al verlos, se dirigió a ellos: «Será un placer servirles si pasan a los asientos posteriores». «No tenemos nada en contra de estos asientos, estamos muy cómodos aquí», contestó el padre. «Lo siento», dijo el dependiente blanco, «pero deben cambiarse». El padre de Martín, agotada la paciencia, contestó al dependiente: «Bien, o compramos zapatos sentados aquí, o no los compramos». Tomó a su hijo y se marchó sin comprar los zapatos, mientras murmuraba: «No sé cuánto tiempo tendré que soportar este sistema, pero nunca lo aceptaré». Sin duda aquellas escenas fueron generando el deseo de mejorar las cosas en el pequeño Martín, sin duda fueron las herramientas que Dios utilizó para generar la visión en el pequeño Martín de cómo debería ser la vida en aquella ciudad y país. En relación con la igualdad de derechos para todos, sin importar el color de la piel. Mi oración a Dios por ti es que aprendas de cada cosa que se presente a lo largo de tu vida, sean buenas o aparentemente malas, teniendo por cierto que Dios se vale aún de las cosas negativas para formar líderes de carácter firme. Quiera Dios cumplir su propósito en ti y logres cosas grandes para el avance del reino.
Quiera Dios darte una visión, un sueño, un motivo por el cual vivir para Él, en el servicio a los demás. Sin duda aquel incidente con sus amigos blancos durante su infancia provocó el sueño por el cual lucharía a lo largo de su vida. El cual se deja ver en las siguientes palabras en su discurso pronunciado el 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C. Aquí un fragmento del discurso titulado Tengo un sueño. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que, a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes. Que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Así que mi estimado hermano, sueña en grande porque nuestro Dios es grande, porque para él nada hay imposible. En los tiempos de Martin Luther King no era fácil la vida para la gente de color, mucho menos levantar la voz como protesta para exigir derechos para los negros. De hecho, era una tarea muy grande, lograr la igualdad de derechos. Pero aquel gran hombre de Dios contra toda corriente y probabilidades, lo logró, porque Dios estaba con él, aunque tristemente el precio fue muy caro, pues le costó la vida. Actualmente vivimos tiempos de transición, tiempos peligrosos, y debido a las leyes antinaturales que se promueven, en los congresos por parte de los legisladores y los poderosos, y que además pretenden cada vez más cortar las libertades al punto de querer llevarnos a un estado de vigilancia total, es necesario que el pueblo de Dios haga oír su voz y cumpla su función de sal de la tierra, para que este mundo caído no se corrompa aún más de lo que ya está. El precio por oponerse a un sistema desmoralizado y deshumanizado puede ser caro, el riesgo es real, pero teniendo como ejemplo a personajes de la talla de Martin Luther King y otros más, que nada ni nadie te intimide, sueña en grande porque tenemos un Dios grande, y si es necesario padecer por causa de su nombre que así sea, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Teniendo por cierto que es un privilegio padecer por causa de su nombre, por causa de la verdad, por causa de la libertad. Que nada ni nadie te intimide, ni las autoridades por medio de sus voceros, ni los medios, ni nadie que escupa amenazas. Sigue adelante, que nada ni nadie te detenga, lucha por la verdad del Evangelio, lucha por una causa justa, pelea la buena batalla de la fe, aun cuando sientas miedo, porque uno de los mayores actos de valor se demuestra cuando enfrentas al oponente, aun cuando sientes miedo, aun cuando sabes que puedes salir sin vida de aquel combate. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Recuerdo las palabras de David Wilkerson, me parece que, en La Cruz y el Puñal, cuando evangelizaba en las calles de New York, cuando Nicky Cruz tomándole por el cuello lo amenazaba para que dejara de predicarle, David Wilkerson respondió, tengo miedo Nicky, tengo mucho miedo, tal vez puedas matarme, pero eso no impedirá que te ame. Por otro lado, y en palabras del apóstol Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No pierdas tu tiempo con entretenimientos pasajeros e infructuosos. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Con el consejo que Pablo hace a Timoteo, no estoy diciendo que se abstenga de ejercitarse, pero lo menciono porque así está escrito. Por otra parte, nótese que Pablo no dice que no aproveche, sino que aprovecha poco, en comparación con las cosas espirituales, o en función de prioridades, así que, ejercítese si es su costumbre, salga a caminar, o a correr o vaya al gimnasio, solamente que administre bien su tiempo y no invierta demasiado tiempo en las cosas que poco aprovechan. Es cuestión de prioridades.
Pedro. Simón Pedro era pescador. Él y su hermano Andrés pertenecían a una familia de pescadores. Los hermanos eran originarios de una pequeña aldea llamada Betsaida que se encontraba en la parte norte del lago, pero se habían ido a vivir a un pueblo más grande llamado Capernaum. En los días de Jesús, Capernaum era la ciudad más grande en el extremo norte del mar de Galilea. Durante varios meses, Jesús hizo de Capernaum su hogar y la base de su ministerio. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general, era el primero en entrar y muy a menudo, el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba a la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Este hombre joven llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, era impetuoso, agresivo e impaciente. Pedro era exactamente como muchos cristianos de hoy día, carnales y espirituales. A veces sucumbió ante los hábitos de la carne. Otras, actuó en el espíritu. A veces fue pecador, pero otras actuó como un hombre justo tiene que actuar. Después de su resurrección, Jesús con deseos de ver a sus amigos fue en busca de Pedro el pescador para animarle y restaurarle. Mientras Pedro y Juan se encontraban pescando, Jesús se presentó en la playa y cocinaba un pez sobre las brasas. Al verlo, Juan le reconoció y dijo a Pedro, «Es el Señor». Entonces Pedro, ansioso por ver a su Señor, se arrojó al mar habiendo ceñido sus ropas, y después de sacar la red a tierra al llegar a la playa se acerca a Jesús, se sienta pero no dice una sola palabra. El hombre está avergonzado, él sabe lo que ha hecho, abandonó a su mejor amigo en el momento de mayor necesidad, también ha negado tener alguna relación con él, de modo que el hombre no se atreve a proferir una sola palabra, pero le ama con todo su corazón y es la razón por la que está ahí a su lado. Al verlo, Jesús le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo que Pedro responde, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús lo ve y le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro una vez más responde, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pero Jesús pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido de que preguntara por tercera vez, respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por lo que con la vida de Pedro se demuestra que hay oportunidad para todo aquel que ha pecado, incluso para todo aquel que ha cometido pecado tras pecado. En Cristo todavía hay oportunidad para cosas grandes para todo aquel que ama al Señor, que reconoce su pecado y se arrepiente, porque sin arrepentimiento, no hay perdón. Aparte del nombre de Jesús, el de Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro, y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia que a Pedro. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo es Pedro. Y ningún discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro, Mateo 16. 22 y 23. Ningún otro confesó a Jesús tan decididamente o reconoció su señorío tan explícitamente como Pedro. Como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente como Pedro. Nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro. Y fue Pedro el único a quien Jesús llamó Satanás. Mateo 16. 23. El Señor tuvo cosas más duras que decirle a Pedro que a ninguno de los otros. Todo eso contribuyó a hacer de él el líder que Cristo quería que fuera. Dios tomó a un hombre con una personalidad vacilante, impulsiva y rebelde y lo transformó en un líder fuerte como una roca. El predicador más grande entre los apóstoles y, en todo sentido, la figura dominante en los primeros 12 capítulos de los Hechos, cuando ocurre el nacimiento de la Iglesia. Al mismo tiempo, aprendió que, a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo, y lo sostendría y preservaría a pesar de todo. Finalmente, tuvo que aprender el valor. No ese valor impetuoso, precipitado, falso que le hizo blandir la espada tan alocadamente contra Malco en Getsemaní, en el arresto de Jesús, sino una disposición madura, firme, dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Es esa clase de valor que necesitamos, el valor que nos hace seguir a Cristo hasta el final sin importar las circunstancias, sin importar el riesgo o el costo, el valor que nos hace negarnos a nosotros mismos.
A medida que aprendía todas esas lecciones, y su carácter era transformado, y se convertía en el hombre que Cristo quería que fuera, del ejemplo del Señor aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo y valiente. Por último, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Sabemos que Jesús le había dicho que moriría como mártir, Juan 21, 18, 19. Pero la Escritura no registra su muerte. Pero la historia de la iglesia primitiva indica que fue crucificado. Incluso que su esposa también sufrió el martirio y que Pedro fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran de cabeza porque no era digno de morir como su Señor. Y así, fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Pablo nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 5 DC, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tarsus, Turquía. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de ascendencia hebrea. Pablo fue un fariseo instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un fariseo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Pablo fue un hombre de mucha erudición y de un ferviente celo por las costumbres y leyes en el judaísmo, perseguidor de la iglesia. Este hombre, antes de su conversión, en su ignorancia hizo blasfemar el nombre de Cristo a muchos cristianos por causa de su fe. Y cuando el pueblo apedreaba a Esteban, él dio su consentimiento. Pablo de Tarso fue un terrorista religioso. Hechos 8:3 dice que iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hasta el día que en su camino a Damasco, con el fin de llevar presos a los seguidores de Jesús, tuvo un encuentro con el Señor. Aquel día marcaría un antes y un después en la vida del apóstol. Aquel perseguidor de la iglesia se convirtió en el gran apóstol que dedicó su vida a la predicación del evangelio que antes perseguía y aborrecía. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Sus libros inspirados por el Espíritu Santo son una guía y un mar de enseñanza para todo aquel que quiera seguir los pasos del Señor Jesucristo. Dios también hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19. 11 y 12, había tanto poder en el apóstol que una ocasión resucitó a un joven llamado Eutico. Hechos 20. 7 al 12. Este gran apóstol también sufrió el martirio en Roma. Los historiadores indican que fue decapitado. Antes de morir y consciente de que su tiempo había llegado, escribió a su hijo Timoteo las siguientes palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Moisés fue uno de los más grandes líderes que ha tenido la nación de Israel hasta el día de hoy. Este hombre fue preservado por la voluntad de Dios para que no muriera en su niñez, adoptado por la hija de Faraón, pero criado por sus padres. A cierta edad fue llevado al palacio donde fue educado y enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Este hombre, debido a su posición como príncipe y candidato al puesto de Faraón, pensaba que sería el libertador de su pueblo, quien los libertaría de la opresión de los egipcios, pero pensaba que sería a su manera, en su tiempo y por su capacidad. En otras palabras, confiaba en sí mismo y en su posición como príncipe, pero le faltaba la preparación del Señor. Este Moisés se vio en la necesidad de huir de Egipto, debido a que había dado muerte a un egipcio que maltrataba a un hebreo, por lo que fue llevado por el Señor al desierto de Madián, lugar donde perdería toda confianza en sí mismo. Probablemente desistió de la idea de convertirse en el libertador de su pueblo. Ha pasado el tiempo y probablemente se ha desanimado, y tal vez piensa que ya no puede, pero el Señor piensa que está listo para la misión, por lo que le aparece desde una zarza ardiente para darle instrucciones y enviarle de regreso a Egipto, en calidad de libertador. Este Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Este hombre llamado Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, libros que contienen las leyes y ordenanzas para la nación de Israel, los cuales han servido de guía para otros pueblos. Estos hombres, Martín, Pedro, Pablo y Moisés, aunque diferentes, tienen unas cuantas cosas en común: todos aman al Señor, estuvieron dispuestos a obedecer y a sufrir por la causa de Cristo, todos son considerados hombres de Dios, todos hicieron cosas extraordinarias para el avance del reino y para la humanidad. Uno, a pesar del color de su piel por la segregación racial de su época, gozó de ciertas comodidades y tuvo la oportunidad de ir a la universidad, de donde se graduó con una licenciatura en divinidad, y más tarde comenzó sus estudios de doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston. Después se convirtió en el líder del movimiento que luchó por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Pedro, un pescador, hombre común y corriente, sin estudios y ninguna preparación académica, a quien los sacerdotes y ancianos les llamaban hombres sin letras y del vulgo, sin embargo por la voluntad de Dios y el llamamiento santo, se convirtió en el líder de los apóstoles del Señor. Aquel simple pescador fue el apóstol que caminó por las aguas, predicó en Pentecostés y alrededor de 3.000 personas creyeron al Evangelio. Hechos 2, 14, 41. Él y Juan sanaron a un cojo. Hechos 3, 1, 10. Tenía tanto poder que la gente se sanaba solo con su sombra. Hechos 5, 15, 16. Resucitó a Dorcas. Hechos 9, 36, 41. Llevó el Evangelio a los gentiles. Hechos 10, y escribió 2 epístolas, a pesar de no haber tenido una preparación académica, pero tuvo la mejor escuela. Caminó con Jesús por alrededor de 3 años, aprendiendo de sus enseñanzas. Pedro vivió para predicar el Evangelio en servicio al Señor, y fue crucificado por causa de su nombre. Fue un simple pescador, hombre común y corriente sin estudios, sin un título universitario, pero el más importante de los apóstoles en cuestión de jerarquía, ya que fue el líder de los 12. Martin Luther King luchó por una causa justa, sabiendo del riesgo que implicaba trabajar por los derechos de los negros en su época. Antes de ser asesinado alrededor de 3 años antes, dijo: como cualquier persona, me gustaría vivir una larga vida, la longevidad tiene su lugar. Pero eso no me preocupa ahora. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido subir a la montaña, y he mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allá con ustedes. Pero quiero que ustedes sepan esta noche, que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Sin duda un hombre de visión, enfoque y determinación. Sin importar el costo. Pablo, desde mi punto de vista el más grande de los apóstoles de la iglesia primitiva y posiblemente el más fructífero en cuestión de trabajo y alcance. Moisés, uno de los líderes más grandes que la nación haya tenido hasta el día de hoy. Legislador y libertador, hombre de grandes proezas y hazañas, este Moisés partió las aguas del Mar Rojo, y sacó al pueblo de la tierra de Egipto y lo llevó al desierto para celebrar fiesta a Jehová nuestro Dios. También fue el hombre que por revelación del Espíritu Santo narró los orígenes de la creación y de la raza humana. Sin duda uno de los más grandes hombres de toda la historia. ¿Qué podemos aprender de estos hombres? Que todos están calificados. Los hombres sin letras y los de mucha erudición, los que viven en palacios y los de humilde condición, sin importar el color de la piel, raza o lugar de origen. Sin importar el bien o el mal que hayan hecho, todos son candidatos. Sin importar los pecados que hayamos cometido. Todos somos candidatos para servir al Señor.
Por otra parte, estimado oyente, si usted ha sido adoctrinado en el ateísmo, o en la teoría de la evolución, y usted ha llegado a creer que todo fue creado al azar, o por casualidad, o que la Biblia es un libro de mitos y leyendas, o solo un libro más, tal vez también piense que el cristianismo es para gente sin educación y sin importancia, mientras que la ciencia y el ateísmo es para los intelectuales. Permítame decirle que a lo largo de la historia, ha habido hombres de una capacidad intelectual sobresaliente, que han hecho grandes aportes para el avance de la ciencia, y que han creído en Dios. Algunos de ellos han sido hombres de fe, y hay otros menos devotos, pero igual con la creencia en un Dios creador. Blaise Pascal, Albert Einstein, Galileo Galilei, Faraday, solo por mencionar algunos otros hombres no menos importantes han hecho grandes proezas, han luchado por una causa justa, han ocupado posiciones importantes en el gobierno, otros han escrito la historia con sus logros. Martin Luther King, por ejemplo, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, aún Napoleón, estratega militar, hizo una declaración importante acerca de Jesús y la Biblia. Napoleón, citado en evidencia que exige un veredicto, dijo: "Conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperio y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo me asombra, su espíritu me anonada, su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único, sus ideas y sentimientos, la verdad anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Mientras más me aproximo, con mayor cuidado examino todo cuanto está sobre mí, todo permanece grandioso, de una magnitud que apabulla. Su religión es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre, en ninguna otra parte puede uno hallar excepto solamente en él, la imitación o el ejemplo de su vida. Escudriño en vano en la historia para hallar a quien se parezca a Jesucristo, o a algo que pueda aproximarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza, me ofrecen algo con lo cual yo pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo es extraordinario. Otro pequeño libro que también cita las palabras de Napoleón dice: "La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Nunca dejo de leerla, y cada día lo hago con flamante placer". Acerca de Jesús dijo: "Conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no existe ningún posible término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué basamos las creaciones de nuestro ingenio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo basó su imperio en el amor, y millones de hombres morirían hoy en día por él". Blaise Pascal. 1663-1662, fue uno de los más grandes matemáticos de la historia. Sentó las bases de la hidrostática, la hidrodinámica, el cálculo diferencial y la teoría de la probabilidad. Él es famoso por la apuesta de Pascal, parafraseado de la siguiente manera: ¿cómo puede perder alguien que elija ser cristiano? Si al morir, no resultara la existencia de Dios y su fe hubiera sido en vano, no habrá perdido nada. De hecho, habrá sido más feliz en la vida que sus amigos no creyentes. Sin embargo, si existe un Dios, un cielo y el infierno, entonces, habrá ganado el cielo y sus amigos escépticos habrán ganado todo el infierno. Albert Einstein, 1879-1955, no era un ateo como lo afirman algunos ateos confesos. No aceptó al Dios de la Biblia, pero no era un necio. Sabía que había un creador. Observe sus palabras acerca de la fe y la ciencia. La ciencia solo puede ser creada por aquellos que están imbuidos a fondo con la aspiración hacia la verdad y el entendimiento. Esta fuente de sentimientos, no obstante, surge desde la esfera de la religión. A esto también pertenece la fe en la posibilidad de que las regulaciones válidas para el mundo de la existencia son de carácter racional, es decir, comprensibles para la razón. No puedo concebir un científico genuino sin una fe profunda. Theodore Roosevelt, 1858-1919, presidente número 26 de los Estados Unidos, creía en la Biblia, y dijo:
Ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Woodrow Wilson, 1856-1924, presidente número 28 de los Estados Unidos. Dijo: hay un buen número de problemas ante el pueblo estadounidense, y ante mí como presidente, pero espero encontrar la solución a esos problemas solo en la proporción en que sea fiel en el estudio de la palabra de Dios. George Washington, 1732-1799, primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios o sin la Biblia. Reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor, es el deber de todas las naciones. Dirige mis pensamientos, palabras y trabajo. Lava mis pecados en la sangre del Cordero Inmaculado, y purga mi corazón con tu Espíritu Santo, moldéame cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Noah Webster. 1758-1843 fue un lexicógrafo, editor y escritor político y de libros de texto estadounidense, reconocido como el padre de la escolaridad y la educación en este país. Dijo: los principios y preceptos morales contenidos en las Escrituras deben constituir la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. Todas las miserias y males que los hombres sufren debido al vicio, al crimen, a la ambición, a la injusticia, a la opresión, a la esclavitud, a la guerra, proceden del desprecio o descuido de los preceptos contenidos en la Biblia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Como verá, el cristianismo es para todo aquel que cree, sin importar el estatus social, la educación, el color de la piel, el idioma o el país de origen. Ya hemos mencionado al apóstol Pedro, hombre sin educación, al apóstol Pablo, hombre de mucha erudición, a Moisés, príncipe de Egipto, al Dr. King, a presidentes y científicos, y ya se habrá dado cuenta que el cristianismo es tanto para los hombres sin educación como lo es también para los intelectuales, y los de mucha erudición. Y para los hombres de ciencia también. El cristianismo es para los pobres y para los ricos, para los de humilde condición y para los que gozan de mayor comodidad. El cristianismo es para todo aquel que cree. Por tanto, crea en el Señor Jesucristo, entre tanto que se dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Crea al Evangelio y reciba misericordia para el perdón de pecados, ríndase a Cristo y Él le salvará.